Shalom Aloha, estimado público, este es Yuda Pérez, piensajudío.com. Estamos en la víspera de la festividad de Shavuot, el Matan Torah, festividad que, wow, tenemos que hablar un poquito de ello. Quiero antes, como es costumbre, permítanme agradecerle al Creador del universo por la Siata de Shemaya, la Divina Providencia, la, agradecerle yo personalmente, ok, yo estoy siempre muy contento y muy dichoso. No sé por qué soy dichoso. De veras, no me merezco la dicha de vivir en Eretz Israel, en la tierra de Israel, en Jerusalén. Y wow, no quiero presumir, pero quiero decirles que estoy extra agradecido con el Creador del universo por la vida, porque el Eterno me permite conocer información que da por medio de la Torá, por medio de nuestros sabios. Y créanme, Baruch Hashem, créanme, estoy muy contento. Gracias a Boreolam. Y me imagino que si alguien oye este video, pues es porque está vivo. Entonces yo creo que es en nombre de todos ustedes, si estamos vivos y respiramos y la muerte no nos ha alcanzado y no estamos abajo ya de la tierra en la tumba, hay que estar solo por eso, solo por ese detalle, súper extra agradeciendo al Misha Amar Olam, el que dijo y fue la realidad. No hablo nada más, ni siquiera de la dicha de poder levantarse y ver. Ay, 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 ay. No es una cámara, no es un video que ya se le acabó la batería y que ya está vieja y descontinuada. No, todas las cámaras más profesionales del mundo nunca se acercarán a la complejidad de un ojo y nosotros para valorar la vista, yo creo humildemente lo que hay que hacer, pero hacerlo literalmente, cuando menos una vez al mes, una vez al año, ponerse un bandage, una venda, taparse los ojos un día entero y empezar a tener entonces las consecuencias de que cuando uno no ve, entonces ya no puedes uno, ya no corre, ya no puede hacer uno muchas cosas y seguramente, oigan bien, el que haga eso un día o varias horas al día, cuando menos, o una hora mínimo cada semana, taparse los ojos una hora, oigan bien, seguramente es una segulá, es un amuleto, por decirlo así, para que se balancee la persona y se nos quite, incluyéndome yo, claro, el ego, el egoísmo, el orgullo puesto en el lugar inadecuado. Después podemos hablar de cada detalle, pero ahorita estamos solamente en el agradecimiento. Créanme, con todo mi corazón, le agradezco a Borolam por la sejud de poder estar aquí con ustedes, Baruch Hashem. Y también, entonces, en nombre de todos ustedes, vamos a hacer tefilá, a orar a Boreolam, perdón, estoy hablando, a orar a Boreolam, a que nos permita, Besrat Hashem, su Siat Shemaya, su de previdencia, que interfiere en nosotros, que con humildad yo llegue a tratar de decir ideas de los sabios, porque, wow, créanme, Baruch Hashem, los sabios están ahí para ilustrar y decirnos lo que el Eterno reveló en el monte de Sinaí. Secretos que al final, si no se saben, pues seguirán siendo secretos. Cuando ya se sepan, bueno, entenderemos que ya no son tan secretos, pero aún así, de lo que oímos a lo que introducimos en nuestro ser, también hay una distancia abismal. Muchas veces se dicen ideas sin darse cuenta, entran por un oído y salen por el otro y como que no se dijo nada y la gente ni lo escuchó, me pasa a mí. ¿Cuántas veces escucho conferencias y las grabo y después me pongo a tratar de redactar lo que escribí, lo que escuché y empiezo en la segunda vez que lo escucho, digo, wow, esto no lo escuché la primera vez. Bueno, novedades. Y lo escucho a veces por tercera vez, muchas veces, por muchas veces, porque me gusta la información, quiero entender el orden de las cosas, por qué se dijo así, no de otra forma. El caso es que lo escucho la tercera vez y digo, otra vez novedades, ¿cómo no lo escuché ni la primera vez ni la segunda vez que ya escuché este audio? ¿Ok? Tristemente, afortunadamente, tenemos un sistema de supervisar para que estemos normales, porque cualquier información, y eso es en el pedimento todavía, ¿ok? Estamos pidiendo a la Borolam que nos ayude, y por eso en el pedimento de que el Eterno nos ayude y abra nuestros corazones, explico estas ideas. Entonces, el ser humano, la misericordia de Borolam, hizo que nosotros
Cada instante que vemos, es la vista, el ojo es una cámara, está fotografiando constantemente. Y toda esa información, querramos o no querramos, se nos mete al subconsciente. O sea que cuando vas en una calle con un montón donde hay comercios y toda la publicidad que está ahí, se te mete en el subconsciente y todo está ahí. Entonces, pero no podemos vivir con tanta información en este mundo limitado, porque tanta información es casi ilimitada a veces. El caso es que el Eterno hace con su misericordia un favor con nosotros de que no nos quiere alterar esa paz y hay una selectividad de información que es prioridad y así, y hacemos sadik, 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 אני מקליט, אתה יכול? תודה, סליחה. כן, perdón, entró una persona y estaba hablando, bueno, Baruch Hashem, todo bien. El caso es que eh, tenemos un sistema de selectividad en el subconsciente que prioridades y ese sistema está siempre ahí. Y entonces cuando, sin saber todo esto, cuando uno escuche la Divrei Torah y tristemente, regularmente, ese sistema de prioridades subconscientemente está usado por el famoso Yetzer Hara, Satanás, porque no, si no sabíamos, pues seguramente Satanás lo usa. Pero ya cuando sepamos esto, entonces podemos usarlo decidiendo, recomputalizándonos de que lo que es Torah lo vamos a absorber 100% y lo que no es Torah, entonces sí, selectividad, cosas secundarias, terciarias de importancia. El caso es que por ese sistema las cosas a veces no entran al ser humano o se escuchan y se salen, no ponemos atención, no por maldad, aunque estemos escuchando, ¿ok? Y eso es en general y todos. Por eso, en el pedimento a Boreolam, al Creador del Universo, que nos permita estar juntos, a mí, en estar en humildad, tratar de transmitir ideas de los sabios y al público en general, que sean, eh, dijera yo, bien observadas, escucharlas con atención y si la persona considera que la información que se da o que se intenta dar es propia para él, le va a ayudar en algo, pues que haga de eso un issue, un algo para que cada uno de nosotros triunfemos. Y acuérdense, he dicho que triunfar no significa dinero, triunfar significa que en cada momento encuentres al creador del universo, que atrás de cada evento entendamos que está Boreolam, que él es, como hemos dicho en hebreo, decimos Melech Haolam, cuando bendecimos en hebreo, Baruch Atah Hashem Eloker Melech Haolam, es una llave, frase que se dice en casi todas las bendiciones, pero ahí decimos Melech Haolam, rey del universo, pero traducido en hebreo de otra forma es Melech, rey, Olam, también es del concepto del verbo Ne'elam, que es desaparecerse, o sea que el eterno, el nombre de Elohim, que es el nombre con el cual se revela por primera vez en Bereshit, en el Génesis 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, usa el nombre, tiene varios nombres, el creador del universo en la Torah. Pero el primero que usa es Elohim, que significa sabiduría. Significa que con la sabiduría el Eterno crea, con su sabiduría infinita, la hace finita y con eso crea toda la realidad, todas las plataformas, el aire, el tiempo, el concepto de espacio, de tiempo, de emoción, de pensamiento, el palpitar, todo, todo, todo lo sincroniza de una forma, wow, infinitamente exacta, precisa para que funcione esta realidad. Y el caso es que Él está en todo, porque es la sabiduría de todo, y Él se desaparece en todo porque hay que encontrarlo. ¿Ok? Entonces, ya he dicho un secreto, esa es la tefilá principal, ese es el propósito de todas las pláticas, de cualquiera que hable, dijera yo. Bueno, muchas veces se nos olvida, ¿ok? Los que hablan o pretenden representar la Torá y hablar de conceptos, como yo intento también, ¿ok? No soy digno no soy digno de todo esto, más sin embargo, intento con humildad, créanme, tratar de transmitir ideas limpias de los sabios, como debe de ser. El caso es que la persona, todos, Besat Hashem, debemos encontrar en las palabras de lo que se enseñe camino a acercarse al Creador. Y por eso el que habla debe de tener esto en mente como prioridad o propósito principal
de que no importa qué se habló, lo importante es que el propósito de todos los conceptos o las pláticas o las ideas que se digan es solamente para una cosa, para que el ser humano se conecte y encuentre con esas herramientas al Creador del universo. Besat Hashem, que así sea. Dedico estas palabras para la Atzlajá de Kolbet Israel, Bekol Atar Batar. Besat Hashem, empezamos. Ok, la primera que quiero decir es preguntar teóricamente, ¿qué es Haga Shavuot? ¿Cuál es el propósito? Y como ya saben mucha gente, claro, este 50º día, ¿ok? Que se empezó a contar después de el primer día de Pesaj, no el séptimo, sino terminando el primer día de Pesaj, ahí se empieza a contar el Omer y son 49 días, 7 semanas que van a concluirse. Hoy es viernes aquí, perdonen que la clase la tuve que haber dicho ayer, pero completamente estaba yo dando conferencias y créanme, perdónenme, perdónenme, se me pasó, me fui a dormir bien tarde y simplemente se me pasó de tantas clases que Hashem me permitió dar. El caso es que hoy es viernes, estamos en víspera de Shabbat. Después de Shabbat tenemos el domingo libre para prepararnos para el domingo en la noche a empezar la festividad de Shavuot, las 7 semanas completas. Y en corto, ¿ok? Pero porque ya conocen esas ideas. Entonces yo no me quiero enfocar en lo que ya conocen, sino en ciertas novedades que quizás, no sé, pueden ser novedades para todos, para que entendamos qué hay que hacer, por qué esta fiesta. El caso es que es la data de la ley. Ok, la primera idea que puedo decir, la Perashat Shavua, en donde se lee la data de la ley de los 10 mandamientos, es la Perashá de Yitro. Yitro es el suegro de Moshe Rabbeinu. Yitro es el símbolo de la conversión, como Ruth entre las mujeres es el símbolo de la conversa, y Yitro en los hombres es el símbolo del converso. Entonces, la data de la ley, los 10 mandamientos, están en la Perashá al nombre de Yitro. Y ahorita, en la data de la ley, en el Pentecostés, en el Shavuot, Shavuot, en la palabra Shavuot son semanas, ¿ok? La palabra Shavuot literalmente significa semanas. Y en este día de Shavuot se lee el libro de Ruth, que también es conversa. Y me preguntaron una vez en público, estaba viendo la televisión de Ida Brut, y el que está ahí hablando conmigo me pregunta de repente, oiga, quizás usted es una de las personas propicias que me puede contestar esta pregunta, tengo curiosidad, ¿por qué están los conversos conectados con la data de la ley? Dijimos Ruth en Shavuot y Yitro en los 10 mandamientos, en la perashá de los 10 mandamientos. Entonces yo dije humildemente, Lean Yehudati, en mi humilde opinión, primero recordé que el idioma de Boreolam, del creador del universo con sus seres humanos, con todos, es, como dice una frase en hebreo, Dai la Hakima berremisa. Es que es suficiente para el sabio que se le insinúe. Esa es la frase. Dai la Hakima berremisa es en el español, es suficiente para el sabio que se le insinúe. Significa que el idioma del creador del universo con nosotros, con los seres humanos, es ese, que nos trata como inteligentes, como sabios, y nos manda señales de insinuación, y ya casi se mata, y ya casi se rompe la cabeza, y ya casi te mueres, ¿verdad? Nos ha pasado a todos, ya casi. Barolam, el creador del universo, nos dice, señores y señoras, yo estoy insinuándoles, yo los respeto, yo los trato como inteligentes. ¿Y por qué Dios nos trata a todos como inteligentes? Pues porque Él sabe la inversión que está en nosotros, porque Él sabe que el alma limpia que Él nos dio, que nunca se va a ensuciar, ese nivel llamado Neshama, él nos habla por medio de esa alma y nos insinúa, hey, ustedes son inteligentes, son sabios, ¿ok? Claro, como el alma tiene varias dimensiones, que por decirlo así, nosotros equivocadamente la mal usamos y eso es lo que ensucia al ser humano, que son niveles como Ruach, que es más bajo que la Neshama, y el más bajo se llama Nefesh, que es el egoísmo, esa alma de que solo quiere recibir y no dar. El caso es que ya lo he explicado en varias ocasiones, porque eso no es el tema, solamente para explicar lo que estoy diciendo.
Entonces, el creador del universo nos insinúa siempre, a propósito, sin salirme del tema, por el hecho, sabemos, ¿ok? Que las mujeres en el pueblo de Israel no tienen que cumplir 613 preceptos, ¿ok? Tienen muchos menos preceptos y el motivo es porque ellas son más espirituales y están más cerca del creador del universo y por el hecho de que ellas no destruyeron tantas cosas, por eso ellas no tienen que reparar tantas cosas. Por lo tanto, por el hecho de que ellas están más cerca del creador del universo, ellas, por decirlo así, hablan subconscientemente el idioma de Dios, que es el mismo. Dai la hakima bremisa, es suficiente para el sabio que se le insinúe, significa que las mujeres regularmente su idioma es natural, es insinuar a su marido, le insinúa, ella es penosa. Bueno, al principio así fue porque poco a poco destruimos el balance de nuestras esposas, tristemente por no saber. Entonces, la mujer insinúa al marido, significa que marido casado, que realmente es humilde y quiere ser feliz por bien de él, les doy un consejo. Oremos todos los días y vamos a decirle a Boreolam, al Creador del Universo, Padre Celestial, amoroso, decirle, mira, mira, Boreolam, mira, Dios mío, mi esposa es en sí tu hija, ¿ok? Y yo quiero ayudarla, yo quiero alegrarla porque tú eres infinito y me has permitido en el libre albedrío que yo esté en un mundo finito. Mi trabajo es servirte a ti, Boreolam, y ella es tu hija. Entonces, dame sabiduría para que yo tenga la intuición elevada y pueda yo adivinar los pensamientos de mi esposa, pero para lograr eso no hay que empezar a esforzarse a pensar, no, tú no tienes que esforzarte a pensar en nada, tú solamente fluye. Ora, como he dicho, pídele a Borolam, dile Padre amoroso, es tu hija, tú quieres que sea feliz. Y el idioma de ella es esa, insinuar, ella me insinúa, pero yo no entiendo ese idioma, hay que ser, no, hay que ser un extra Superman. Y como no podemos ser Superman limitado, pero sí podemos ser Superman, por decirlo así, cuando te conectas con el Padre amoroso, creador del universo, que conoce los pensamientos de tu esposa, que es en sí la hija de Boreolam, del creador, y cuando tú decides así servir al creador del universo, porque lo que vas a hacer es, porque es una mitzvah delante de Dios, a contentar a tu esposa, entonces vas a ver milagros. Todos los días hay que hacer esta fila en la mañana. ¿Ok? Y de repente vas a hacer actos que no tienes que estar premeditándolos, no, tú vas a fluir, de repente a tu esposa quizás hasta llorar y decir, mi amor, ¿y tú cómo sabías que era lo que estaba deseando? Y de repente vas a sorprenderla y acuérdate de decir, no soy yo, sino es Borolam, yo solamente me conecto con mi creador y él me usa. Así debemos entender, así debemos actuar por bien de la vida matrimonial y seguramente el que haga eso, de que le está adivinando y atinando a lo que la esposa piensa sin ningún pensamiento, no tienes que forzarte en decir, ahora, ¿qué quiere mi esposa? No, ni eso hagas, tú solamente fluye con el Eterno, sé espontáneo, tú te conectaste con la tefilá con Borolam, sinceramente, con todo tu corazón, y vas a ver cómo poco a poco el Eterno te va a usar a ti y vas a ver milagros en tu casa y el que lo haga, seguramente esa esposa se va a súper más conectar con su marido porque ella va a entender finalmente, subconscientemente, que su marido está pensando en ella. Porque, por ejemplo, nos han enseñado que el marido tiene que escuchar a su esposa, pero cuando el marido se sienta enfrente de su esposa a escucharla y su mente está en el trabajo, en la mecánica, en sus quehaceres y quién sabe qué, y él cree que está haciendo un favor a su esposa, él no sabe que la esposa siente subconscientemente que tú no estás escuchándola. Y cuando uno hace lo que he dicho, va a ser otro mundo. El caso es que ese tampoco es el tema, fue un paréntesis por lo que me preguntaron que por qué en Shavuot habla de conversos. Y estaba yo explicándole que el idioma, dijimos, que el idioma del creador del universo es de la Hakima Beremisa, el Eterno nos dice es suficiente para el sabio que se le insinúe, y el Eterno nos insinúa siempre y quiere enseñar al pueblo de Israel. ¿Por qué ahora la respuesta es directa? ¿Por qué cuando está los 10 mandamientos, la data de la ley, en la Perashat Shavua, el nombre de la Perashá es Yitro, que es un converso, y por qué en Shavuot se habla y se lee el libro de Ruth?
para insinuarle a todo ser humano que para recibir la Torá hay que convertirse, hay que hacer giur al corazón, limó, lo que se llama circuncidar el corazón, los deseos personales, acordarse y leablit, y remarcar una idea simple pero súper extra profunda que a propósito es lo que nos diferencia el judío del gentil, sin ofender a nadie, de que el pueblo de Israel está en el territorio de intentar hacer retzonó kefi retzonó, así se dice en hebreo, que está intentando hacer la voluntad del Eterno, pero como el Eterno lo pidió y no como uno lo entienda, que esa es la diferencia abismal, y por eso hay todas las religiones, no quiero mencionar nombres, y por eso hay todos los disque representantes de la Biblia que solo son impostores porque, claro, sin maldad, ¿ok? Sin darse cuenta. Porque es lo que están haciendo, inventando ideas, no son humildes, no son ni inteligentes, sabios de entender que el Aleph Bet, el A, B, C, D de la sabiduría es la humildad y entender que venimos a hacer solo la voluntad de Dios y por lo tanto, si ese fuera el pensamiento de todos los líderes no judíos, que otra vez son impostores, tratan disque de representar la Biblia, entonces lo que tendrían que hacer es, como ya se dio la data de la ley en el monte Sinaí al pueblo de Israel, que ellos saben no solo la Torah escrita, sino la explicación de lo que el Eterno quiso decir, porque la Biblia, querramos o no querramos, si nosotros decimos que el judío está ciego en la interpretación de la Biblia, que los rabinos Jalila, Dios no libre, están ciegos en la interpretación o se equivocaron en la interpretación de la Biblia, hay que ser honestos y saber que todos tenemos entonces que interpretar la Biblia. Significa que todos tenemos que inventar interpretaciones y nos engañamos diciendo que el Espíritu Santo nos los dijo, cuando eso es soberbia, eso es Satanás. Ningún Espíritu Santo le dice a nadie esas tonterías de interpretaciones. Si fuéramos humildes, deberíamos hacer, vamos a preguntarle al pueblo de Israel, porque queremos hacer la voluntad que se reveló ya en el monte de Sinaí, etcétera, etcétera. Ese tampoco es el tema, es solamente un preámbulo que entendamos. Sí, hacer tefilá para recibir la Torah en estos días, debemos ahora en este de Shavuot, ya dije ese secreto, uno, hay otros, que para recibir la Torah debemos hacer una preparación, cuando menos de intención, de pensarlo, de decirlo, de confesarlo, porque del dicho al hecho, mucho trecho. Entonces, decir, Borolam, quiero recibir tu Torah, pero tu Torah, tus enseñanzas, lo que tú enseñaste, no mis interpretaciones, no mis deseos, no engañarme anymore más, y escuchar lo que los sabios dijeron en caso de que alguien quiera hacer la voluntad de Dios, porque eso significa recibir la Torah. Si no hay esa preparación de eliminación del ego, del deseo de interpretar personalmente y de dejar de engañarnos más de que quién sabe qué, como ya dije, entonces si hay esa preparación y ese pedimento con humildad, honestidad por sobre todo, entonces el Eterno a cada ser humano le empezará a dar una porción que es necesaria en él por la capacidad y preparación que cada ser humano tenga, y eso solamente para prepararlo y para que esté conectado correctamente si es un no judío con las 7 mitzvot benenoach, ¿ok? Porque también tiene que conocer conceptos, tiene que saber cuáles son las 7 mitzvot benenoach. El caso es que hacer la voluntad de Dios como Dios lo pide y no como uno, no como uno lo quiera entender, ¿ok? Ok, eso es lo primero. Entonces, le contesté que por eso el Eterno nos insinúa a los judíos, por medio de los conversos, que para recibir la Torá cada año porciones nuevas, seguramente que todos, y no importa cuán sabios seamos, debemos hacer giur, conversión nuevamente, limol talev, circuncidar el corazón, circuncidar los oídos, circuncidar todas nuestras dimensiones para poder recibir y estar preparados, ser como un vaso que pueda recibir más, más y más, Bezrat Hashem. Hay que saber también, entre paréntesis, que Shavuot es Rosh Hashanah, ¿ok? Así como Rosh Hashanah hay una preparación espiritual como de borrón y cuenta nueva, y de ahí se va a decidir quién va a tener vida, quién el Eterno le va a dar vida durante todo el año próximo. Así dicen los sabios que también Shavuot es un día, por decirlo así, de Rosh Hashanah, pero claro, no, usan la palabra de Rosh Hashanah exactamente, sino así como en Rosh Hashanah,
hay una novedad de oportunidad de borrón y cuenta nueva, así también en Shavuot hay una oportunidad de borrón y cuenta nueva de que si una persona tenía dificultad de estudiar Torah, de aprendizaje, de memorizar o de sentirse conexión con las palabras de Torah, si teníamos esa dificultad, este es el momento para ahora rogarle a Boreolam en Shavuot. Boreolam, abre mi corazón, abre mi mente, mi pensamiento, mi conciencia, mi zicarón, mi memoria, que yo ame a las palabras, que yo no me sienta incómodo a veces por las correcciones o exhortaciones de la Torá. Por eso tenemos que tener humildad, ¿ok? Si no hay humildad y honestidad, no lo vamos a lograr. El caso es que todas estas preparaciones son necesarias, son una oportunidad importante. Por eso dije secretos, que si el que no sabía lo que acabo de decir, pues seguramente fue un secreto y por eso, wow, hay que aprovechar antes de que llegue Shavuot, estas oportunidades tan hermosas, tan profundas, tan eternas. Dicen los sabios, hubo en la historia 10 hambrunas, hambre. En la historia, en la Biblia, hay muchas épocas que la Biblia nos describe de hambres. Hay 10, hemos pasado 9. Por un lado, Baruch Hashem, que ya pasaron 9 y falta una. La última, dijera yo, Baruch Hashem, ¿ok? Que es otra clase de hambre. Las 9 anteriores fueron literalmente, ¿ok? No hubo, perdón, no hubo comida. La gente sufrió de hambre literalmente por ticún que había que pasar en etapas de la historia. La suerte nuestra, los que vivimos en esta era, es que estamos ya de reencarnación, que en algunas vidas pasadas sufrimos de hambre literalmente porque fuimos castigados para reparar y en este momento, como ya pasamos diferentes niveles de, por decirlo así, de infiernos y de castigos, la última hambre ya hay que aprovecharla, pero esta hambre hay que aprovecharla correctamente. Lo ra'eb la lehem velot tzameh lamayim, como dice el profeta, esta es la última hambruna, la hambre más importante, que es no va a haber hambre de pan ni sed de agua, sino de hambre belishmoa, el de Hashem, hambre del deseo de querer conocer las palabras de Hashem, las palabras de la Torah. Estamos viendo en esta generación cuánta gente, el despertar del mundo por lo verdadero, por lo sincero, por lo honesto. Baruch Hashem, tristemente los medios no serán los más correctos porque eso de internet y eso de pobrecita la gente hasta que encuentre una persona honesta o humilde que intenta, como intento, claro, no van a creer que yo soy el único que intento, ¿ok? Tampoco soy el mejor, hay muchos mejores que yo. Pero sí, entre los buenos que hay, los judíos que representan a la Torah, hay impostores en el camino que ni siquiera son judíos, que se llaman disque rabinos, Satanás con patas, ay, 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 y la gente que busca la verdad se topa con todos esos impostores, por eso es triste lo que pasa, pero el que sea honesto y haga lo que he dicho previamente, que los sabios enseñan, entonces nunca más se topará con impostores en el camino. O sea que si una persona se topa con impostores en el camino, que dice que rabinos, gentiles, que dice que moré, que dice que quién sabe qué, Satanás, es porque la persona todavía está en un nivel que le corresponde a esa persona. O sea que siempre el maestro, si está chueco, es porque el alumno está chueco también. Pero cuando nosotros incrementemos honestidad y humildad y sinceridad, el sincero deseo de servir a Hashem y de rogarle a Hashem, al creador del universo, con tefilá, con oración humilde y postrarse y llorar, entonces encontrarán también, otra vez, disculpen que sea, no es el medio correcto 100% que en el Internet, o sea, el Internet no es exactamente, dijera yo, la mayoría del Internet está lleno de todo menos de lo bueno, pero aún así es un hecho de que la gente, cuando menos, están en rincones atorados de su país con pobreza, pero cuando menos por ahí hay un internet y en internet se meten y otra vez los que andan bien enfocados, buscando la verdad, pueden encontrar otra vez personas 1000 veces mejores que yo, judíos originales, yo soy un converso, yo no tengo, otra vez, no soy digno de hacer esto, no voy a engañar a nadie,
busquemos la Torá de los judíos, de los rabinos originales. Yo porque tengo solamente casi 40 años en el judaísmo y mucha experiencia por tantas caídas y tantas cosas que he pasado, que, bueno, otra vez, no soy digno. Yo no me considero ni el sabio, ni me considero digno, y otra vez, yo soy honesto con todos. Busquemos a los rabinos originales, no me tienen que buscar a mí. Yo solamente quiero ser extra honesto y decir verdades. Ahora, si yo intento decir palabras de Torah siempre, que es lo que otra vez intento hacer con humildad, y si algo de las ideas que a veces yo explico al público les gustan, las entienden, las comprenden, sienten que es un nivel que pueden entender y se identifican con lo que digo, de la forma en la que digo las cosas, y si ayuda de algo, y si lo que pasó al final, cuando yo diga, no importa qué diga, si el ser humano, el que me escucha, se enamoró de Borolam, del Creador, si el ser humano se conectó al final con Borolam, con el Creador del universo, entonces logré el propósito correcto, porque no venimos a idolatrar a seres humanos, no venimos a hacer de ningún ser humano Dios, sino debería de ser en el plan correcto, le katahila, como se dice, mamlechet kohanim y goy kadosh, que todos los judíos seamos como el Rabo Badia, que todos los judíos seamos eruditos, no tendría que haber un rabino y un público, no, todos tenemos que ser 100% poderosos de conocimiento, de humildad, y todos ser rabinos, mamlechet kohanim, un pueblo de sacerdotes, todos debemos ser. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es el que enseña, es el maestro que tiene que enseñar a millones de gentiles después la Torah. Claro, no de enseñar de Torah, sino de que cuando el gentil, en la forma en que vive, en su complejidad que vive, cuando menos habrá el maestro correcto que le va a dar ideas por bien de esa persona, seamos la luz para los gentiles, para, otra vez, no para enseñar Torah, sino para que el ser humano se conecte con el creador del universo, como la profecía al final de los días, que los que queden después de lo que pasará, Dios nos libre, ojalá que no pase, porque profecías negativas no tienen que cumplirse. El caso es que después de la destrucción, si es que viene, y ojalá que no venga, y que venga la redención con paz, para eso hay que orar a cada rato, todos los días, porque Dios es todo lo puede, porque las profecías negativas están condicionadas, no tienen que pasar a fuerza, no tiene que haber Gog y Magog, eso no tiene que ser a fuerza. Si nosotros retornamos, eso no va a ser, porque entonces sería que el mundo es malo, que Dios es malo. No, el mundo fue diseñado solo por una cosa, para bien. O sea que las profecías buenas y negativas te van a cumplir a fuerza, y las profecías negativas de los sabios están condicionadas, que si el pueblo de Israel retorna y el mundo retorna, entonces no tiene que pasar cosas malas. Por lo tanto, hay que hacer tefilá y decirle a Borolam, no tenemos méritos de nada. Borolam, no tenemos méritos de nada, pero la tefilá de Borolam es que él quiere tener misericordia de sus hijos. Entonces, si esa es la tefilá del Eterno todos los días, constantemente, ¿por qué nosotros no pedimos al Boreolam que entonces tenga misericordia? Seguramente que no las merecemos, pero Él todo lo puede. Él está esperando que oremos y que nos unamos a la tefilá de Él, de pedir que no se ha destruido el mundo. Oremos. Yo lo digo abiertamente a todos, no importa si eres judío o gentil. Yo nada más aviso, perdón, no advierto, aviso que ahorita los podemos hacer porque todavía no está la tercera guerra mundial y las bombas atómicas en el aire. Pero Dios nos libre. Si no entendemos lo que estoy diciendo y no lo hacemos cada día, cuando la bomba atómica ya esté en el aire, seguramente que todo el mundo va a gritar, no, no. Sí, pero y vamos a llorar entonces. Y Dios va a decir, ya estoy oyendo yo una bat call, una voz del cielo que va a decir, ahora están llorando, ahora están arrepintiéndose, ¿por qué están dormidos? ¿Por qué están viendo fútbol y jugando tontería y media y distrayéndose, y cines y discotecas y restaurantes y paseos y salir? ¿Por qué? Por el aburrimiento y la flojera espiritual. ¿Qué no estamos viendo la destrucción casi? ¿Qué no estamos viendo que cada noche la gente y la juventud desorientada va y crea solo pecados y maldades y atracos? Y el Eterno en su misericordia, como un Padre amoroso, nos limpia esa defecación espiritual, esas maldades, y el Eterno cada mañana, párense temprano, los que se paran temprano, y van a ver una atmósfera, un aire puro, una limpieza. Después de que la gente está creando maldad, imagínense el amor infinito. Ay, 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 ay. Y eso es todos los días. Y ese es el amor, dice Borolam, sí, pero el tiempo se va a acabar. Así que o reaccionan o reaccionamos, ¿ok? El caso es, retornamos a la idea, Shavuot. Ahora voy a contarles rápido una anécdota, otro motivo del por qué Shavuot.
¿Qué es Shavuot? ¿Y por qué los conversos aparecen en esta festividad, en la data de la ley? Como hemos dicho, Yitro en los 10 mandamientos, Perashá de Yitro, y Ruta Moabía en la data de la ley, en esta festividad de Shavuot. Esto es una anécdota que sucedió tristemente o afortunadamente en Israel. Un joven contó que él se acababa de casar y quería escribir, estudiar, y se fue a una sinagoga a estudiar y se encerró ahí. Sabemos por qué sucede eso, porque sabemos de que de los 613 preceptos, el precepto más sagrado que está sopesado como los 613 preceptos juntos enteros, es Betalmud Torah Keneged Kulam. Así decimos en la tefilá, en la oración matutina, una frase de una Mishnah, todos los días los que hacemos tefilá, oración en las mañanas, que dice ahí, hay una Mishnah que nos dice que podemos hacer Hanasat Orjim, hay muchas mitzvot, como Hanasat Orjim, que los invitados lleguen a nuestras casas, Levayat Amet, que acompañemos a un muerto, Kibud Abaem, que honremos a nuestros padres, a nuestras madres, ¿ok? Pero, dice al final, pero el estudio de la Torah es más importante y está supesado como todos los 613 preceptos. Por lo tanto, ¿y por qué? Entre paréntesis rápido, para que los que no me han oído, que lo sepan simplificado, por el hecho de que el Eterno crea constantemente con el verbo, o sea que cuando dice la Torá y dijo Dios sea la luz y fue la luz, no fue una vez, sino dicen los sabios que es constantemente, que el Eterno crea constantemente, que hay una voz que sale constantemente y crea para un instante toda la realidad, el agua, el aire, el tiempo, todo, el cuerpo, la materia, las células, el núcleo, los átomos, todo el Eterno lo crea por un instante. Y un instante después está la justicia diciendo, pero ¿por qué gratis? El caso es que es una dinámica y el caso es que el Eterno crea constantemente con la voz. Y por ser nosotros, el pueblo de Israel, socios, procreadores de la creación, y por ser la Torá, oigan bien, el mapa que antecedió a la creación, o sea que para que el Eterno creara este mundo, este universo entero, antes de crear el mundo, como cualquier arquitecto planea un plan, tiene los blueprints, lo que se llama en inglés. Entonces, antes de crear el mundo, el Eterno ya tenía la Torah, que es el mapa del mundo, y después crea el mundo. Por lo tanto, por ser el mapa de la creación, ahora, y porque el pueblo de Israel es partner, es socio de la creación, por eso nos dio la Torah, y por eso el pueblo de Israel es quien es, y por eso los judíos, el Eterno los bendice económicamente, para que sigan subsistiendo, para que todo lo que el pueblo de Israel en el exilio, sea hospital privado, escuelas privadas, yeshivot privadas, todo privado, porque el mundo tristemente ya no entiende estas ideas, ni las sabe, ni las conoce, porque ya se alejó del Eterno miles de años. Entonces el pueblo de Israel, por ser responsable del mundo, porque al ser socios, dijera, porque por el hecho de que Dios crea con el verbo y somos partícipes de la creación y somos procreadores, nos dio la habilidad de hablar y nos dio la Torah para que nosotros, los judíos, estudiando la Torah todos los días, porque es lo que hace el pueblo de Israel, como esencia, como lo más importante, ¿ok? Entonces, como pueblo de Israel, es responsable del mundo, tiene que hablar de la Torah día y noche, y como no podemos estar sin dormir, el Eterno nos esparce en el mundo, en el exilio, para que cuando si en Israel están durmiendo, en Estados Unidos o México o en otros países están estudiando Torah, y así todos los judíos, durante todos los instantes de la vida, del día, del mes, del año y de todos los días, desde la víspera de la data de la ley, de la creación, hay un judío que siempre está estudiando Torah porque somos responsables para que el mundo respire y tenga vida. O sea que si alguien respira y tiene vida y puede ir de paseo y no sé qué, es por el mérito de ese pueblo de Israel que entiende esto, que sabe esto, y por eso Dios lo bendice económicamente, para que siempre haya la economía para seguir haciendo esta actividad. Y esto es wow. No sé si me entendieron. Esto es wow. ¿Ok? Sí, esto es wow. Entonces, retorno a la idea que quería decir. Ese muchacho, entonces como sabemos que es la mitzvah más grande, es un trabajo, así como, ¿por qué hay científicos que están trabajando con el lomo? No, el científico está sentado también. ¿Y qué crees que el presidente está trabajando con el lomo ahí como en el mercado cargando? No, también. O sea que hay un trabajo
que sí entiende el mundo, ¿qué hay que hacer? Hay que sentar a gente que sea estudiosa, que sea científica, ¿verdad? Ok, algo así, aunque nada tiene que ver ni se compara porque el científico está tratando solamente de inventar y de... ¿Qué es descubrir? ¿Qué hace el científico? ¿Qué te dicen siempre que hizo el científico? Discover, descubrió. ¿Qué significa? ¿Qué descubrieron? Cuando te dicen descubrieron, significa que lo que descubrieron estaba o no estaba. Si te dijeron los científicos que descubrieron, significa que había eso, pero éramos ignorantes, somos ignorantes. Sí, los científicos son ignorantes. Sí, ¿por qué? Porque van como ciegos intentando lo que ya está escrito en la Torá, lo que los sabios ya saben desde hace miles de años. Toda la información ya estaba escrita en la Torá. Si les hablo nomás de ese tema, no me van a creer. En el primer versículo, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, solamente en ese versículo se supera la información científica que hay ya desde la data de la ley. No, 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 es increíble lo que está sucediendo. Sin embargo, el mundo se cree más inteligente y va como ciego, no quiere hacer la voluntad de Dios. Y bueno, dice Dios, bueno, ustedes quieren ser los ciegos que tienen que encontrar las cosas a chuecas como lo hacen. Ok, no importa. Por eso dicen los científicos, el descubrimiento de hoy es el error de mañana y así se la llevan. Newton dijo algo, vino Albert Einstein que contradijo las leyes o los conceptos de Isaac Newton, sin embargo, las máquinas siguieron funcionando. Significa que estamos disque adivinando. El caso es que no es el tema tampoco. Retorno a la idea de aquel persona que se fue a estudiar a la sinagoga porque quería quiet, quería sentarse y escribir un libro. Y encontró en la sinagoga, oyó que arriba de la sinagoga, al final, escuchaba una voz de alguien, también estaba estudiando. Y esa persona que estaba ahí estudiando, estudiaba día y noche, no salía. Entonces este joven, después de que terminó su libro, se interesó mucho por ver quién era la persona, fue, subió, lo vio y empezaron a hablar. Y entonces la otra persona comentó su anécdota bien importante, bien interesante, y tiene que ver con la respuesta que pregunté, ¿qué tienen que ver los conversos en la data de la ley? De otra forma, otra respuesta. ¿Ok? Y él cuenta, esta persona que estaba arriba, cuenta que él cuando fue joven vino con muchas dificultades después de muchas hijas, hermanas, o sea, su mamá tuvo solo hijas y él, después de muchos años, milagrosamente, finalmente tuvieron a él como hijo y fue hijo único de muchas hermanas, varonas, pero no hombres. El caso es que lo consintieron, su papá lo super amó, aprendió de sus hermanas, por ejemplo, una era dibujaba, estudió dibujo y sabía hacer caricaturas y cuando menos eso aprendió de ella. La otra tocaba instrumentos, le enseñó, todo el mundo lo amó a ese niño, lo consintieron y el padre, un Talmid Jajam, un erudito de Torah, le enseñó las bases de la Gemara, cómo se estudia, cuándo se pregunta, cuándo hay respuesta, cuál es el tema, cómo se entienden las cosas. El caso es que lo hicieron un extraordinario niño, lo que se llama en hebreo Ilui. El caso es que llegando a la bar mitzvah, antes de la bar mitzvah, la madre la madre que eras una muy especial mujer, por el hecho de que tuvo ese niño con tanta dificultad, después de tantos años, era súper especial para ella. Y ahora sabiendo lo que logra ese niño, los logros espirituales, todo lo que sabe y su carácter tan bueno, noble y humilde y amoroso, el caso es que le pregunta a la madre a su esposo, bueno, ¿y cuál va a ser la drashá, las palabras de Torah que va a decir nuestro hijo en la bar mitzvah? Y le dijo, mira, bueno, lo voy a preparar, tal, tal. Le dijo, no, 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 no. Yo quiero, si te puedo pedir un favor, cuando yo tuve a Isaac, se llama, perdón. Dijo, cuando yo tuve a Isaac, que era ahora el niño que ya tiene 12 años, dice, yo sufrí mucho. Y esa era la Perashat Shabua, no me acuerdo cuál fue. El caso es que dijo, yo quiero que lo prepares con esa Perashat Shabua. Van, no, pero es difícil, no importa, tienes un año, lo preparas. El caso es que se sentó con el hijo y empezó a enseñarle cosas muy profundas de la Torá y lo preparó muy bien. Y alguien tristemente también de su edad eh, le empezó a dar celos y le molestaba que este Isaac era muy, muy extraordinario y muy bendecido. Y bueno, el Yetzer Hara se mete en mucha gente a veces y empezó a hacerle problemas a este niño. El caso es que en una
forma, en un momento, le hicieron pasar vergüenzas públicas a este niño Isaac y lo desmoronaron. Lo ofendieron tanto, le hicieron bullying tan fuertes, tristemente, que este niño se sintió tan mal y cuando creció un poquito más, tristemente decidió alejarse del judaísmo. El trauma que le hicieron no lo superó, dejó todo a más, un poquito más años más y se fue de la casa, el hijo consentido, el hijo amado, el hijo querido. Y le dolió mucho al padre que dejó el estudio de la Torá como antes y a la madre mucho más. Aún así lo amaron, lo respetaron, lo comprendieron. Y el muchacho se dedicaba, se iba a la playa y ahí se dedicaba a tocar guitarra. Y a los Ober Beshab, a los que pasaban, les decía, ¿quieres, yo te hago un dibujo, una caricatura tuya? Y sí, por unos cuantos centavos, así se ganaba la vida y así se pasó un tiempo. Y de repente cuenta él mismo, porque esa es su historia, cuenta él mismo que de repente estaba ahí en la playa un buen día y alguien, un anciano, que también tenía una guitarra, lo estaba observando de cerca por atrás y el caso es que le dijo Isaac, a este anciano, pensó que él quería que le dibujaran también un dibujo. Le dijo, oye, mira, si quieres que te haga un dibujito, una caricatura tuya. Le dice el anciano, le dice, mira, yo más me intereso por el que hace la caricatura y no por la caricatura misma, pero házmela. Dime, ¿qué tienes? Yo te siento, algo tienes. Y el caso es que le empezó a hablar a su corazón y el caso es que este Isaac, este joven, abre su corazón y le dice la historia que le pasó y le cuenta todo y cómo se gana su vida hoy y que él 2 veces al año le llama a sus padres en la víspera de Shavuot y en la víspera de Yom Kippur les llama. El caso es que esta persona, este anciano, oye su dolor, llora cuando escucha a este joven Isaac hablar de lo que le pasó. Y entonces este anciano le dice, oye, pero ¿qué no extrañas a la Torá, al estudio de la Torá? Le dice, sí, pero lo extraño mucho, pero tengo ese trauma, no lo he superado, quién sabe qué. A propósito, este anciano, Isaac cuenta que se llamó Shlomo Carlebach, el que conoce en el judaísmo este nombre, cualquier judío conoce este nombre, ¿ok? Shlomo Carlebach, una persona especial que hizo varias melodías en el pueblo de Israel, muy comunes. Bueno, si no lo conocen a Shlomo Carlebach, alguien puede que conozcan sus melodías. Por ejemplo, Esa enai el harim mehayin yavo ezri o Innematovu manayim, creo que es de él también, ¿ok? Shevet ochim gam yachad. Y así canciones le ma'ana chai berehai. Lemana, y canciones de Shlomo Carlebach, ¿ok? Y muchas otras hermosas canciones de Shlomo Carlebach. Oh, hermosas melodías. El caso es que ese era el anciano. Y le dijo, entonces al final, como curación y reparación, y esta es la respuesta a la pregunta que preguntamos, ¿por qué los conversos en la data de la ley? Y le dijo Shlomo Carlebach un secreto. Le dijo, mira, entiende una cosa, que cuando tú naciste como buen judío y te enseñaron Torah como buen judío y creciste en la Torah y amas la Torah y te desarrollaste ahí, pero cuando vino la prueba no la pasaste, aún así tienes esperanza de saber que ahora estás en el nivel de la redención verdadera y correcta, de que ahora como así como un converso Ruta Moabía, sí, ¿qué le dijeron? Noemí era, dicen los sabios, era una súper extraordinaria, hermosa alma. Era hija, Noemí, dicen los sabios, que ni siquiera pisaba la tierra, porque si era hija, era esposa de un millonario, su esposo era multimillonario.
eran tzadikim, el padre y los dos hijos, los hijos de Noemí, eran sabios eruditos de la Torá. Y y esa Noemí, cuando después, porque hay que explicar un detalle importante, que seguramente muchos tienen esa pregunta y ahorita la respondo rápido. ¿Qué pasó? Los que conocen Torah, los que conocen el tema de conversión, no conversión, que se casaron con no judías, ¿cómo eso es posible? Si son tan sabios y tan tzadikim, ¿cómo se casan con no judías? Entonces, realmente lo que pasa es que por alajá, en esos tiempos estaba no en evolución alajá, pero sí es sabido que cuando no hay bedín, se puede. El caso es que ellos convirtieron a ellas antes de casarse con ellas, pero como no hubo bedín entero, por eso era una conversión, por decirlo así, local para la boda nada más. No está diciendo que está permitido hoy en día. El caso es que por eso Naomi, ya cuando fallecieron sus hijos, le dijo a Orpah y a Ruth, regresen. O sea, aquí no hay una conversión exacta, correcta, de acuerdo a la halajá. Por eso las incitó a que retornaran, porque dice, ya no tengo dinero, no tengo hijos, y aunque los tuviera, no lo van a esperar tantos años para casarse con ellos. El caso es que Orpah retornó y dicen los sabios tristemente que por la elevación en donde estaba Orpah, siendo una buena persona también, pero cuando regresó a su mundo, por el hecho de que probó, por decirlo así, un buen vino o un buen cigarro, claro, las comparaciones no son correctas, por el hecho de que probó un buen nivel espiritual de tanta kedushá, al retornar cayó e hizo los pecados más grandes, raros, y de ella salió y quedó embarazada, de ella salió Goliat, imagínense, y de Ruth sale el rey David, que después en el futuro va a matar a Goliat. El caso es que por eso le explicó Carlebach, este gran personaje, cantante, compositor, anciano, le dijo, sí, Naomi, le dijo varias veces, la rechazó, y por convicción, Ruth, por convicción, dijo unas palabras tan hermosas en la Biblia. Al tifgei vi leosvej. Ya no me digas, no sé cómo traducir en español rápido, ¿ok? Se me olvidó en español. Le dijo, no me digas más, no me pidas que rehúse. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde tú serás sepultada, yo seré sepultada. Y nada nos separará, Besat Hashem. Le dijo Carlebach a este joven, si caíste para estar en el nivel de que por convicción, si la verdad es verdad, nada tiene que ver con emociones personales o con ofensas de la gente. No des tu futuro y tu eternidad y te dejes caer porque alguien te hizo sentir mal. Si la verdad es la verdad, persíguela y síguela, porque la verdad es Hashem Itbaraj, porque la redención verdadera es vivir correctamente, enamorado de Hashem, enamorado de Dios, amar a Dios correctamente. Espero que todos nosotros entendamos, cada quien en su mundo, en su nivel, entendamos. Y Mashem Elohim, y si Dios es Dios, Lehu Harab, iremos en pos de Hashem. Y no importa lo que la gente diga y se ría, los ignorantes, seamos humildes, intentemos decirle a Borola, permíteme tener el mérito de hacer tu voluntad, pero 100% tu voluntad, sea la gloria para Hashem, que todos tengamos una data de la ley, que todos tengamos una conexión con Hashem, que todos nos logremos enamorar solamente de Borolam, sinceramente, correctamente, 100%, para poder entonces amar al prójimo correctamente sin depender de nadie emocionalmente. piensajudio.com, Yehuda Pérez, Shabbat Shalom, Hak, Shavuot, Sameach, Braja Batzlaja Lekulam.